Primero que nada, quiero agradecer a Paco la oportunidad. Cuando en su día me lo propuso, creo que estuvimos ambos de acuerdo en que el tema de la normativa es muy desconocido por el común de los cofrades de Villamartín y en general de cualquier ciudad, de cualquier diócesis. Y está mal, es un punto que hay que corregir, porque al fin y al cabo la normativa es algo que nos rige a todos y que debemos de, si no saberla, sí por lo menos manejarla y que no nos suene a chino cuando nos expliquen algo. Vamos a empezar, primero que nada. ¿Esto funciona? ¿No quiere? Bueno, vamos a empezar con las funciones que el artículo 77 de la normativa diocesana le atribuye a la figura del secretario. Esto nos va a servir también como guión para el resto de la presentación, porque básicamente esto es lo que la normativa le exige al secretario. En el último punto podemos ver que pone que cualquier otra función, pone que cualquier otra función derivada de los estatutos o de la autoridad eclesiástica. Eso no lo vamos a tratar porque ya es algo de cada hermandad que puede asignarle al secretario, pero no es lo común. La primera de estas funciones que le atribuye el artículo 77 es el acta de las reuniones de los órganos de gobierno, después la custodia del archivo y la correspondencia, el libro de actas y de hermanos, el inventario, citaciones para juntas de gobierno y cabildos, la memoria anual de las actividades de la hermandad, el recibimiento a los nuevos hermanos y el registro en el libro de hermanos y las otras funciones que no vamos a tratar hoy. En primer lugar, las actas. En el anterior artículo 77 que hemos nombrado, en el primer apartado, dice que será obligación del secretario levantar acta de las reuniones de los órganos de gobierno en donde figuren los temas tratados y los acuerdos tomados. En la normativa no se hace nunca una referencia exacta a cómo se debe redactar un acta, ni a las cosas que deben aparecer en el acta, pero utilizando el sentido común podemos acordar que un acta debe incluir el lugar de celebración y la fecha de la reunión, la convocatoria y hora de inicio y final. La convocatoria lo trataremos un poco más adelante en el punto referente a los cabildos, el orden del día de los temas que se van a tratar a lo largo de toda la reunión, las opciones presentadas, los acuerdos tomados. No hay que ser excesivamente explícitos en las opiniones de cada uno de los participantes en la reunión, porque si no tendríamos actas demasiado largas. Si vamos a tomar un acuerdo referente, por ejemplo, al horario de la salida procesional, pues podemos decir, se propone de horario tal, y por votación se acuerda tal. No hay que ser excesivamente explícito. Los hermanos de los miembros de la Junta miembros presentes de la Junta de Gobierno, referenciándolos con el nombre y apellido. Y en caso de tratarse de los cabildos generales de hermanos, el número de hermanos y asistentes por razones de quórum y los ruegos y preguntas si son cabildos generales ordinarios. Los extraordinarios no tienen apartado de ruegos y preguntas. El archivo. Nos dice la norma que tendrá el secretario bajo su custodia todos los documentos que reciba al tomar posesión de su cargo, teniendo terminantemente prohibido sacar cualquier documento de la Casa Hermandad sin previo permiso de la Junta de Gobierno o del hermano mayor. Creo que este punto en concreto lo incumplimos todas las hermandades. Todas. Que no quiere decir que se haga ni mejor ni peor. Quizás es un tipo de norma que en este papel que nos ha presentado Paco hoy haya que ponerle. Quizás en Jerez o en Sevilla o en alguna ciudad grande esto se pueda respetar, pero hay documentos que un secretario, por motivo de su labor, tiene que sacar de la hermandad, y si tenemos que estar pendientes a que nos den un permiso desde la Junta de Gobierno o un acuerdo del hermano mayor, va a ralentizar mucho nuestro trabajo, y aquí desafortunadamente nadie cobra por hacer esto, por lo menos aquí. Dicho esto, en el archivo, principalmente, lo que nos vamos a encontrar es el libro de hermanos, el libro de actas. Todo esto lo vamos a especificar un poco más adelante en cada uno de sus apartados.
El libro de inventario, la correspondencia, tanto las cartas que la hermandad recibe como las cartas que la hermandad envía. Los documentos de inscripción de los hermanos, es importante tenerlos guardados por el tema del tratamiento de datos personales, y cualquier documentación anexa que pueda tener una hermandad, que puede ser de distintas índoles. Como ya digo, existe la prohibición de sacar los documentos y algunas veces es un tanto engorroso. La gran mayoría no lo cumplimos. ¿Que debemos hacerlo? Sí. ¿Que la norma está anticuada? En mi opinión personal, también. Libro de actas. En el artículo 46, en el tercer apartado, hay un anexo que indica que las hermandades tienen que tener 2 libros de actas obligatoriamente. El libro de actas para los cabildos generales y el libro de actas para los cabildos de oficiales, que después más adelante diferenciaremos en cada uno de sus apartados correspondientes. Ambos libros deben de estar al día, pueden ser manuscritos o impresos por ordenador, que es lo común, porque a día de hoy nadie manuscribe las actas, y deben de estar incluidas todas las actas referenciadas por fecha y por curso. Por curso, que como ya sabemos, las hermandades normalmente empezamos los cursos en septiembre, octubre y los finalizamos en junio, normalmente en junio, después del cuerpo. Ese curso debemos de tener las actas por fecha de todas las reuniones que hagamos, tanto de los cabildos generales como de los cabildos de oficiales. Ya se ha dado el caso de que la diócesis le ha requerido a alguna hermandad estas actas y no las ha tenido al día o directamente no ha habido actas. Es un error que es muy raro que la diócesis nos vaya a pedir los libros de actas, pero en caso de que lo haga, tenemos que tenerlo al día. El libro de hermanos. Deben figurar todos los hermanos con los datos personales necesarios. Y esto viene a colación con que más adelante voy a hablarles un poquito de la Ley Orgánica de la Protección de Datos, y cuanto más datos personales poseamos de un hermano, mayor cargo de responsabilidad vamos a tener frente a ese hermano durante el tratamiento de esos datos, y nos puede traer problemas. No tenemos que pedir más datos de los que nos exige la normativa. La normativa solo nos exige nombres y apellidos, fecha de nacimiento y fecha de inscripción en la hermandad. Esos son los únicos datos que la normativa diocesana nos exige por el tema del Cabildo General Extraordinario de Elecciones. Cuando nosotros mandamos el censo para las elecciones, lo único que nos solicitan son esos 4 datos: nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de inscripción. El resto de datos que yo recomiendo y que particularmente llevo a cabo en mis ejercicios como secretario del emprendimiento son la dirección, obviamente, para la notificación postal, los cabildos y reuniones y demás, número de teléfono, que a día de hoy la gran parte de las notificaciones se realizan mediante WhatsApp o mediante SMS, por comodidad y porque es más efectivo a la hora de la recepción y de asegurarnos nosotros que el hermano está recibiendo de manera efectiva y leyendo lo que le estamos enviando, porque por una carta el hermano puede cogerla y romperla y no sabe si se ha notificado. Tú lo has notificado efectivamente, pero no sabes si el hermano ha recibido el mensaje que tú le has querido enviar. Y el correo electrónico para exactamente lo mismo que el número de teléfono, para enviar por duplicado las cartas de las notificaciones de la manera más efectiva posible. Como ya he dicho, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Protección de Datos y el Reglamento 269 de la Unión Europea establecen, primero, en su artículo 5, el deber de confidencialidad, y dice que los datos personales serán tratados de tal manera por los responsables y encargados del tratamiento que se garantice una seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito. Todas las hermandades tratamos con datos de los hermanos, y aparte cuando, por ejemplo, en estas fechas que tenemos cobradores en la calle realizando el cobro de las cuotas, ellos también tienen los datos de los hermanos, tienen direcciones, tienen número de teléfono. Tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad con ellos para que no puedan manipular, ni entregar, ni difundir datos personales. Puede traernos repercusiones legales en caso de que algún hermano
por motivo de cualquier índole, decida denunciarlos porque no sé quién ha conseguido su número de teléfono y ha dicho que ha sido porque le han pedido. Hay que curarse en salud en ese sentido. Y también el deber de confidencialidad establece que incluso cuando un hermano se dé de baja y lo borremos del registro de hermanos, debemos de seguir velando por el mantenimiento y el tratamiento de sus datos personales, porque si bien el hermano se da de baja, nosotros seguimos teniendo una inscripción. Seguimos teniendo una inscripción que debe de estar guardada en el archivo de la hermandad y por ningún tipo de motivo debe salir de ahí ni debe ser difundida, porque nos puede traer problemas con consecuencias legales. El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Protección de Datos establece el tratamiento basado en el consentimiento y dice que toda manifestación debe ser con voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Creo que aquí hay poca duda y simplemente hay que decirle al hermano que los datos que nos va a facilitar van a ser tratados para la notificación, van a ser tratados para el cobro de cuotas y poco más, no hay mucho más que hacer en ese sentido. Y por último, el artículo 7 habla del consentimiento de los menores de edad. El consentimiento de los menores de edad solo puede ser personal cuando son mayores de 14 años. Los menores de 14 años, que no los de 18, los de 14 años, necesitan una autorización y que conste también el consentimiento del tutor o el detentador de la patria potestad. Normalmente padre o madre o el tutor nombrado legalmente. Muchas veces nos hemos encontrado la situación de que ha venido una abuela a hacer hermano a su nieto de 2 años. Hay que intentar de la manera que sea buscar a los padres de ese niño o al tutor legal para que nos firmen el documento de inscripción. Si queremos ser legalmente correctos, nos podemos enfrentar el día de mañana a una demanda porque no han dado el consentimiento los padres para que tratemos los datos de ese niño. Porque lo ha escrito una persona que no es la responsable legalmente. Por tanto, no podemos decirle a la abuela, no puedes hacer hermano al niño porque no queremos, no estamos tampoco en esa tesitura ni en esa situación, ni queremos llegar a ello, pero sí debemos de intentar por todos los medios conseguir la firma, la autorización para el tratamiento de los datos de los tutores legales, de los representantes legales, normalmente el padre o la madre. Creo que no, en ese sentido es un poco engorroso, pero creo que no es muy difícil conseguirlo. Normalmente las abuelas, cuando el tío, la tía o el primo inscriben a un niño, normalmente suelen dar el nombre y los datos del padre. Entonces se le llama, mira, perdona, ¿puedes firmarme esto para que poder hacer hermano a tu hijo de forma efectiva? No debería de haber más problemas. El inventario, no me voy a explayar mucho en el tema del inventario porque como ya se tuvo una formación aquí hace... Vale, esto ya lo he dicho yo. Bien, el inventario. Como ya digo, no me voy a explayar mucho porque como ya hubo la formación del inventario, simplemente voy a decir que la normativa se la alude al secretario en colaboración con mayordomía y que se debe recoger todo el activo patrimonial de la hermandad, especificando algunos rasgos concretos, como puede ser la descripción del enser, de cualquier bien que tengamos, la autoría, si en caso de ser una figura, una imagen, pues del autor tal y la fecha tal, que es la datación, la valoración actual de ese bien, porque si bien podemos hacer un candelabro en 2010 y que nos cueste 500 euros, en 2025 tiene otra valoración. Ya ahí empieza a contar la valoración subjetiva que nosotros hagamos del bien, porque tú puedes encargar una imagen, por ejemplo, la Hermandad de la Borriquita encarga la imagen de Cristo Rey, paga un dinero y sí, eso es una valoración económica de la imagen, pero el día de hoy creo que para los hermanos de la Borriquita la imagen de Cristo Rey, aunque es un bien de la hermandad, no tiene precio, eso no se le puede poner un valor estimado de 10.000 euros, no puede, no es así, ¿no? Y el estado de conservación, más que nada por cuando prestamos algo, que es normal, la colaboración entre hermandades es algo que debemos de mantener todo. Cuando prestamos algo
luego ese encer que prestamos, ese candelabro, ese guardabrisas que prestamos, tiene que volver en las condiciones en las que estaba cuando se prestó, y la manera de saber en qué condiciones estaba y evitar cualquier tipo de confrontación es en el libro de inventario, que venga bien reflejado. La memoria. La normativa diocesana establece que el secretario se encargará de elaborar las memorias anuales. En esto yo soy de la misma opinión que con el tema de los actas. No podemos ser excesivamente explícitos en las memorias. Si nosotros hacemos un evento de cualquier índole, los cabildos y demás, no tenemos que detallar en las memorias todos y cada uno de los aspectos del evento, porque si no nos quedan unas memorias enormes, y esto se tiene que presentar en cabildo. Tiene que presentar primero a la Junta de Gobierno para su aprobación, y tras la aprobación de la Junta de Gobierno debe de presentársele al cabildo de hermanos, normalmente en el cabildo de cierre de curso, de cuentas y cierre de curso. No debemos de ser excesivamente explícitos, con que pongamos la fecha, el evento y un par de detalles de especial relevancia. Se considera necesario. En este punto en concreto me informé en su día hablando con don Joaquín Perea, con el antiguo delegado diocesano, y él me dijo más o menos lo mismo, que no fuéramos muy explícitos, porque ellos también algunas veces requieren de las memorias, nos solicitan que se las enviemos, y si se encuentran con las memorias de 200 hermandades y cada una de las memorias tiene 20 folios, pues se vuelve loco la gente, no puede revisarlos todos. Así que referenciarlo todo, pero sin ser demasiado explícito. Bien, los nuevos hermanos. Admisión y registro de los nuevos hermanos. Dice el artículo 37, en su primer apartado, que la admisión se efectúa mediante solicitud facilitada por la Secretaría. Dice también que se debe avalar por 2 hermanos. Normalmente lo que hace la gran mayoría de las hermandades que cumplen con esta norma, algunas no lo hacen, no lo critico, porque es un poco engorroso también. Cuando tienes una hermandad que tiene 15.000 hermanos, pues puedes permitírtelo, pero cuando estamos aquí en hermandades de pueblo, que la mayor, que es la hermandad de la montaña, no llega a 2.000 hermanos, si mal no recuerdo, o lo rozará, no podemos estar pidiéndole a cada uno de los hermanos que presente la fe de bautismo, que presente el aval de los 2 hermanos. Normalmente cuando lo hacen, nosotros lo hacemos, por ejemplo, de prendimiento, pero el mismo secretario que recoge en la inscripción avala al hermano que se va a presentar, y después el hermano mayor o alguno de los miembros que estén por allí de la Junta de Gobierno, en la Casa de Hermandad, firman. Esto es otro de los puntos que yo personalmente cambiaría. El aval de los 2 hermanos. Después, en el mismo régimen interno, en los mismos estatutos de la hermandad, hay ya sanciones para los hermanos que no cumplan el mismo régimen interno, o que no sean un ejemplo de vida cristiana. Yo creo que no es necesario presentar el aval si ya tenemos esos mecanismos para sancionar a cualquier hermano que vaya a incumplir alguna de las normas, o del buen comportamiento, o de las buenas costumbres. En el registro de hermanos, como ya dijimos antes, los datos a tener en cuenta: el nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de inscripción, y los demás, los propios que nosotros requiramos para la notificación y demás. Ya digo, a menor cantidad de datos, menor cantidad de responsabilidad respecto al hermano. La recepción canónica, que también es una función que le atribuye la normativa diocesana al secretario. Primero que nada, solo los nuevos hermanos que sean mayores de edad pasan por el trámite de la recepción canónica. Los hermanos menores de edad se les recibe canónicamente al cumplir los 18 años. Dice la norma que en los artículos 37.2 y en el artículo 38 que la hará el secretario en presencia del director espiritual y con el hermano mayor ejerciendo como testigo. Es aconsejable, que no obligatorio, que se haga durante uno de los eventos de especial importancia de la hermandad: los cultos, función principal,
Normalmente se suele hacer en la función principal porque, como también hacemos, como decimos en el punto de abajo, se hace la protestación de fe, la imposición de medallas a todos los hermanos nuevos que la hayan adquirido. Ya digo, no es obligatorio, pero es recomendable, porque al fin y al cabo también es una buena manera de dar una toma de contacto a los nuevos hermanos con la hermandad, en un día que sea importante para la hermandad. Bueno, pasamos ya a los últimos puntos, que son extensos porque son importantes, que son los cabildos. En principio vamos a empezar con los cabildos de oficiales. Dice la normativa diocesana en el apartado 4 del artículo 77 que el secretario extenderá y firmará las citaciones para la Junta de Gobierno y cabildo. Los cabildos de oficiales pueden ser de dos tipos. Pueden ser ordinarios o pueden ser extraordinarios. Los ordinarios se consideran que son ordinarios cuando se celebran con una periodicidad. Pueden ser una vez al mes, una vez cada 2 meses, eso no lo establece la norma, es a discreción de cada Junta de Gobierno. Y los extraordinarios se celebran cuando ocurre algún inconveniente, alguna situación que por su especial importancia o por su urgencia no pueda esperar al siguiente cabildo ordinario. Se pueden solicitar de varias maneras los cabildos extraordinarios, los puede solicitar el hermano mayor, por lo que acabamos de referir, o los puede solicitar los miembros de la Junta mediante un escrito al hermano mayor, y una vez solicitado, mediante escrito, el hermano mayor, si considera adecuado el tema a tratar, estará obligado a convocarlo. No podemos pedir un cabildo extraordinario pues porque no queremos que la puerta esté pintada de verde. Tiene que ser un tema importante. Eso corre a juicio del hermano mayor. Pero si el escrito está fundado, el hermano mayor está obligado a convocar el cabildo oficial extraordinario. Reunido en cabildos oficiales, la Junta de Gobierno tiene las funciones y las facultades de cumplir los fines de la hermandad, de convocar los cabildos generales, normalmente los cabildos generales ordinarios, o incluso los extraordinarios, administrar los bienes que están en posesión de la hermandad, aprobar las cuentas, las memorias, el inventario, revisar el inventario, nombrar las camareras del Cristo, los fiscales de la estación de penitencia, los capataces de los pasos, etc. Las decisiones de la Junta de Gobierno, creo que no tenía puesto, ¿no? Esto ya iba a los ordinarios, ¿vale? Las decisiones se toman mediante votación por mayoría relativa, es decir, de los presentes, la mitad más uno de los votos. En caso de empate, el hermano mayor tiene el voto de calidad, es decir, en caso de empate, la opción que haya votado el hermano mayor es la que gana, solo en caso de empate. Hay que decir también que en caso de que el hermano mayor no se encuentre presente durante el cabildo de oficiales, la presidencia la ostenta el teniente hermano mayor y el voto de calidad pasa a ejercerlo el teniente hermano mayor, no desaparece. Bien, la convocatoria, que es lo que corre a cargo del secretario en estos casos, se hará siempre a petición del hermano mayor y requerirá, para la validez del cabildo, de la asistencia de la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, que tiene que ser con un plazo mínimo de 30 minutos, solo requerirá de 1/3 de la Junta, y en este caso puede el teniente hermano mayor ejercer las funciones del hermano mayor en caso de que éste no se encontrara. Si no está ni el hermano mayor ni el teniente hermano mayor, el cabildo de oficiales no se puede celebrar. En caso de celebrarse, no sería válido. Bien, los cabildos generales ordinarios.
Los cabildos generales ordinarios, dice la norma que obligatoriamente, en el artículo 43, han de ser 2. Cabildo general ordinario de apertura de curso, el cabildo general ordinario de cuentas y cierre de curso, pero establece que para las hermandades que realizan salida procesional, que es el tema que principalmente nos ocupa, también deben realizar el cabildo general informativo sobre la salida procesional. Todos los 3 cabildos obligatorios tienen que ser presididos por el directorio espiritual, junto a la hermana mayor y asistido por el secretario y resto de miembros de la Junta de Gobierno. Al igual que en los cabildos oficiales, la convocatoria la efectúa el secretario por mandato de la hermana mayor, mediante comunicación escrita a cada uno de los hermanos. Aquí un tema en concreto que yo también me informé en su día con la delegación diocesana, con don Joaquín Perea, que la norma dice mediante comunicación escrita. Comunicación escrita es por carta, es por correo electrónico, es por mensaje de WhatsApp, es por SMS. Esta es exactamente la pregunta que yo le hice a Joaquín Perea. A mí me dijo que hay que enviarla por carta. Hay que enviarla por carta. Yo personalmente me opongo a esa observación, porque la norma no lo establece así. Más adelante, en la convocatoria a cabildos de elecciones sí lo establece explícitamente, pone que hay que enviar mediante cédula personal, pero ahí no. Él dice por carta, él es el delegado de zona, donde manda patrón, no manda marinero. Hay que hacerlo por carta. Es un trabajo horrible, costoso. Podemos intentar hacerlo de la forma que quiera, podemos enviarlo por correo ordinario, que nos va a costar un dineral, como dice bien Andrés. Podemos intentar que los hermanos se impliquen y hacer el reparto. Es muy difícil de conseguirlo. Por tanto, mi recomendación es enviarlo por carta, pero también hacerlo por los medios digitales, WhatsApp, SMS, correo electrónico, para intentar, para cumplir la finalidad de la norma en sí, que es que el hermano reciba la convocatoria y la comunicación. Bien, dice que la comunicación requiere que conste el orden del día, el lugar, la fecha y la hora prevista, tanto para primera como segunda convocatoria, que normalmente es, como en los cabildos oficiales, media hora después. El quórum necesario para la validez de los cabildos generales ordinarios es del 10% de los hermanos con derecho a voto, no de todos los hermanos con derecho a voto, es decir, mayores de edad con más de un año de antigüedad en la hermandad, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, media hora después, será necesario que el número de hermanos presentes sea superior en el doble más 1 al número de hermanos de la Junta de Gobierno. Es decir, si hay 10 personas en la Junta de Gobierno, para que el cabildo sea válido en segunda convocatoria, debe de haber al menos 21 hermanos presentes que no formen parte de la Junta de Gobierno. Además, con este punto en concreto, creo que la actual delegada diocesana, Elena, se está poniendo bastante puntillosa, con razón, porque la norma lo dice así. Las decisiones, aprobaciones de actas, de presupuesto, de memoria, de las actividades del curso que vayamos a realizar, todas las decisiones que deba de tomar el Cabildo General se tomarán igualmente por votación y requerirán de mayoría absoluta en primera instancia y de mayoría relativa en segunda. Al igual que en los cabildos oficiales, el voto de la hermana mayor es de calidad. En caso de empate, decide en la dirección en la que haya votado el hermana mayor. Aquí nos indica también la normativa que el secretario debe levantar acta de las deliberaciones de los cabildos y deberá ser leída y aprobada en el siguiente cabildo de la misma naturaleza, es decir, en el siguiente cabildo general ordinario, y deberá ser sometida a votación. Los cabildos generales extraordinarios. Establece el artículo 47 que se celebrarán cuando exista una causa justa a criterio del hermano mayor, por acuerdo de la Junta de Gobierno o por petición escrita de los hermanos,
que en cuyo caso debe requerir de un número mínimo de solicitantes del 20% del censo de hermanos con derecho a voto. Esto es importante porque si tú tienes una hermandad con 500 hermanos, no es el 20% de 500, es el 20% de los hermanos que tengan derecho a voto. Es decir, repito, mayores de 18 años con una antigüedad de 1 año. El artículo 48 establece que para su celebración válida es necesario la comunicación al Consejo Local de Hermandades y a la Delegación Diocesana, que debe aprobarnos el Cabildo. En caso de ser un cabildo extraordinario solicitado por los hermanos, es requerido que todos los firmantes de la petición asistan. En caso de que uno de los hermanos no asista, debe de justificarlo debidamente y caerá sobre la responsabilidad de la valoración sobre el hermano mayor, que podrá o no decidir si es justa o no la excusa que alegue el asistente para no acudir, el firmante para no acudir. El quórum en única convocatoria, en los cabildos generales extraordinarios no hay segunda convocatoria, en única convocatoria es del 10% del censo, y en los cabildos generales extraordinarios no se podrá tratar ningún otro tema fuera de el que haya motivado el cabildo, y tampoco habrá apartado de ruegos y preguntas. Simplemente se valora y se vota el tema tratado. Tanto la votación como la convocatoria es exactamente el mismo procedimiento que en los cabildos generales ordinarios. No hay ninguna variación. Y por último, y no menos importante, el Cabildo General Extraordinario de Elecciones. Aquí creo que estamos todos un poco más puestos porque recientemente casi todas las hermandades nos hemos visto en un periodo de elecciones y quiera que no, esto lo manejamos un poco, pero es interesante porque quizás hay algunas cosas que se nos hayan escapado y demás. El artículo 49 establece que el Cabildo General Extraordinario de Elecciones es la reunión de todos los hermanos con derecho a voto, mismo que hemos dicho antes, 18 años, 1 año de antigüedad, mayor de 18 años con 1 año de antigüedad en la hermandad. Se celebra al término del mandato de la Junta de Gobierno con la finalidad de renovar o prorrogar la Junta de Gobierno actual o venidera. De acuerdo al artículo 52, debe comenzar aproximadamente 4 meses porque es lo que se presupone que debe de llevar a cabo, el tiempo que debe de correr entre su convocatoria o su inicio del procedimiento electoral hasta la finalización, pero a manera efectiva nunca se cumplen estos plazos porque la diócesis va muy lenta con estos temas. Lo hemos sufrido creo que todas las hermandades, no nos escapamos ninguna, van muy lentos. Pero bueno, la norma dice eso, que 4 meses antes de que vaya a concluir el mandato de la Junta de Gobierno actual, se notifique a la delegación diocesana la intención de iniciar el procedimiento electoral, y hay que mandarle una copia del censo electoral, es decir, todos los hermanos con derecho a voto, con 1 año de antigüedad, 18 años. Una vez enviada la solicitud, la diócesis no lo aprobará o no creo, normalmente lo hacen porque no tienen motivos para no hacerlo, pero una vez enviada la solicitud y aprobada, se debe comunicar a los hermanos por carta, y aquí es donde, como dije antes, donde la normativa establece que la notificación debe ser mediante cédula personal. Además, cito textualmente, mediante cédula personal debe notificarse a los hermanos sus datos personales y la fecha porque ahora se abre un proceso de 2 meses en los que el secretario debe de estar presente en la Casa Hermandad en un horario por estipular por la Junta de Gobierno, y se debe de informar en la carta que durante esos 2 meses, en horario tal y tal, en la Casa Hermandad, el secretario estará a disposición para que cada uno de los hermanos vaya a revisar sus datos de inscripción en el censo electoral, sus datos de inscripción o su no inscripción, porque a lo mejor un hermano no tiene derecho a voto porque incumple alguno de los reglamentos del régimen interno. Cada hermandad tiene lo suyo, no podemos poner uno en concreto, pero quizás la hermandad de nosotros mismos, la
especifica que no tienen derecho a voto los hermanos que no estén al corriente de pago en el año tal de tal. Ese hermano puede llegar a decir, yo tengo más de 18 años y tengo más de un año de antigüedad, ¿por qué no estoy inscrito en el censo? Debe de ir en ese horario, reclamarlo y entonces se les pondrán los datos, o simplemente ha habido un error informático o un error del propio secretario en la redacción del censo, no hay problema, se le escribe y entonces esos 2 meses están para esa revisión, esa rectificación censal. Como ya digo, los datos que nos requiere la diócesis para el censo electoral son nombre, apellido, fecha de nacimiento y fecha de inscripción en la hermandad. Únicamente, ni DNI ni dirección, solo esos 4. Una vez finalizado el periodo de 2 meses de la rectificación censal, y según el artículo 54 se abre un periodo de 1 mes para la presentación de candidatos. Los candidatos deben de cumplir una serie de requisitos, 18 años mínimo, mayoría de edad, y 3 años de antigüedad ininterrumpidos. Esto creo que lo tengo ya puesto por aquí. No, esto es el procedimiento. Sí, por ahí. Residencia que permita atender las obligaciones del cargo. Esto es importante porque hay gente que tenemos ejemplos cercanos, en tu caso, Manuel, por ejemplo, fue uno de ellos, que por su residencia no podían ejercer el cargo para el que querían presentarse como candidato. No puede ser que un mayordomo esté viviendo en Huelva. No es lógico. Puedo entender incluso que un secretario viva afuera, porque la gran mayoría de cosas se hacen de forma telemática, pero un secretario, un mayordomo o un tesorero o el mismo hermano mayor es de lógica, de sentido común que resida en la localidad de la hermandad. Presentar la fe de bautismo y el certificado literal de registro civil en caso de ser solteros, y presentar las partidas matrimoniales, tanto canónicas como civiles, en caso de estar en matrimonio. También, aunque esto no lo pone en la normativa, pero sí me lo especificaron a mí desde la diócesis, el certificado de viudedad en caso de ser viudo o viuda. No ejercer cargo en otra hermandad, solo que puede estar en una hermandad a la vez, es lógico. No desempeñar cargo de dirección en un partido político o de autoridad civil y ejecutiva, y no haber dimitido de Junta de Gobierno de cualquier otra hermandad en los 5 años previos al procedimiento electoral. Además de estos requisitos, para el hermano mayor requiere que sean mayores de 25 años y con una antigüedad mínima ininterrumpida de 5 años en la hermandad. Para el resto de miembros de Junta de Gobierno eran 18 años y 3 de antigüedad para los hermanos mayores, y para el teniente hermano mayor 25 años y 5 años ininterrumpidos. Bien, el artículo 57 establece que una vez concluidos los procesos de rectificación censal y la presentación de candidatos, la Junta de Gobierno deberá reunirse en un plazo de 7 días para evaluar la idoneidad de los candidatos. Que esto es un formalismo porque no podemos echar para atrás a un candidato. Imaginaos que somos una Junta de Gobierno, vamos a presentarnos para la reelección y nosotros decimos que el candidato que viene no es idóneo. Es una mera formalidad. En caso de que nosotros decidamos, como Junta de Gobierno actual, que un cargo no es idóneo, es el ordinario del lugar, en este caso el párroco, el que deberá atender los razonamientos que nosotros expongamos y decir si son válidos o no. Una vez que este proceso, este trámite termine, se enviará a la delegación diocesana por duplicado el anexo de rectificaciones que hayamos hecho al censo que se envió antes del periodo de 2 meses de la rectificación censal, y los candidatos, con todos los papeles que les requiere la normativa: fe de bautismo, certificado literal de registro civil o las partidas matrimoniales. Bien. Una vez recibido el visto bueno ya de la delegación diocesana, el secretario, 15 días antes de la celebración del cabildo, comunicará a los hermanos el lugar, fecha y hora de celebración
incluyendo en la carta todos los candidatos que se presenten. Ya, una vez en el mismo día ya del Cabildo, dice el artículo 60 y 61 que la mesa electoral estará presidida por el director espiritual o por un delegado, un representante de la autoridad eclesiástica, y 3 hermanos presentes en el Cabildo que no formen parte de la Junta de Gobierno saliente o que no sean candidatos. Se puede hacer por sorteo, se puede elegir entre hermanos de confianza, pero no pueden ser ni candidatos ni miembros de la Junta de Gobierno. Las formas de votación pueden ser de 2 tipos. Puede ser cerrada o abierta. La cerrada voy a decirlo un poco por encima porque creo que no la usa efectivamente nadie, porque es la más complicada. Un quórum del 25% del censo de hermanos en primera convocatoria y del 15% en segunda, con media hora de diferencia entre primera y segunda convocatoria. Y en el caso de no haber quórum, el cabildo deberá repetirse a los 15 días. Votación, al igual que en los cabildos ordinarios, de los miembros de los hermanos presentes. Es muy difícil reunir un 25% de los hermanos en un solo momento. Es muy difícil. Hay que tener muchas ganas de votar y en las hermandades no tenemos tantas ganas de votar. Y después, la forma más común y la más idónea, desde mi punto de vista, es la votación abierta, que es más o menos como se sigue en las elecciones generales o autonómicas O sea, un periodo de 3 a 5 horas que deben de venir establecidos en los estatutos de la hermandad y todos los hermanos durante ese plazo de 3 a 5 horas pueden ejercer el voto. Aquí también se requiere un 25% del censo para que sea válida la votación, pero es mucho más fácil que el 25% del censo acuda en un plazo de 3 a 5 horas que en un momento concreto. Mucho más fácil. Por tanto, esta es la manera más idónea desde mi punto de vista y creo que a día de hoy la normativa diocesana, la propia diócesis, no te permite ni siquiera elegir la otra. En las hermandades que se erigen nuevas, porque ya el modelo de estatuto viene con la votación abierta como elección predeterminada. Voy a hacer una pregunta en este tema. Nosotros la tenemos cerrada. Le pedimos permiso a la delegación para que esté abierto. Queremos cambiar su estatuto. ¿Es necesario o no es necesario? Sí, porque si no, cada vez que haya elecciones hay que solicitarlo. Además, la tendréis cerrada porque los estatutos tienen más años ya que... Claro, es que eso ya de manera efectiva es muy difícil porque tenemos hermanos de todos lados y muchas horas y los trabajos y nunca vas a conseguir una fecha concreta entonces la más conveniente es la abierta. Ya digo, en los modelos porque los últimos estatutos que se reformaron fueron los de la Hermandad de la Borriquita y los de la Hermandad de Emprendimiento que se hicieron nuevos. Y son un calco. La diócesis nos mandó un modelo y son un calco, no permitieron ni un cambio. Yo hice 2 o 3 cambios de una falta de ortografía que vi y me la mandaron de vuelta rodeado diciendo que lo pusiera igual que en el modelo. Y era una falta de ortografía. Y eso es lo que queréis, yo cambio el nombre y los 2 o 3 cosas que hay que cambiar porque son de la hermandad y ahí la tenéis. Y así viene. Bien. En la votación abierta decimos que el 25% es necesario en primera convocatoria y la segunda convocatoria, como es una elección, como no es un día concreto como el de la votación abierta, sino que es un proceso, un periodo de tiempo de 3 a 5 horas, la segunda convocatoria en este caso en la votación abierta es 15 días después y ya solo requiere de un 15% de hermanos votantes. En caso de que no se consiga quórum en ninguna de las convocatorias, ni de la abierta, ni de la cerrada, ni de 15 días ni después, ya hay que elevar consulta al párroco, al ordinario del lugar, para que determine el proceder de la hermandad o si tiene que hacerse cargo una gestora o eso ya a proceder del párroco. Bien. Una vez terminado el proceso electoral, se procede al escrutinio en el que los miembros de la mesa electoral, y siendo válida la votación, enviarán el acta al cabildo de la delegación diocesana. Para que la votación sea válida es necesario que el número de votos sea igual al número de hermanos votantes. No puede haber un descuadre porque entonces algún problema ha habido y la diócesis en este sentido es muy estricta.
Bien, una vez aprobada la votación, y en el caso siempre de elección directa del hermano mayor, que también es la más común y la que ya te pone de manera predeterminada la diócesis, el hermano mayor electo tiene un periodo de 15 días para elegir al resto de miembros de la Junta de Gobierno de entre los candidatos que se hayan presentado. Una vez elegidos los miembros de la nueva Junta de Gobierno, el secretario envía por duplicado la lista a la delegación diocesana solicitando la confirmación del ordinario del lugar, en este caso el párroco. Una vez que el párroco confirma la nueva Junta de Gobierno, y también en un plazo mínimo de 15 días, se debe de convocar el cabildo de toma de posesión, en el que los miembros de la nueva Junta pasan ya a ejercer de forma efectiva los cargos para los que han sido elegidos. Una vez realizada la toma de posesión, el secretario notifica a la delegación diocesana el acta del cabildo para que la composición de la nueva Junta sea notificada, sea publicada en el boletín diocesano. Y con esto concluiría el Cabildo General Extraordinario de Elecciones y mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Ahora, si alguien tiene alguna duda, pregunta, cuestión. Bueno, pues sin duda, muchas gracias a todos por su atención.